Buenas muchachos, en este video les voy a explicar o les voy a dar la introducción a una de las herramientas tecnológicas que vamos a emplear en la materia para poder desarrollar, ¿sí?, ciertas habilidades o competencias prácticas en esta área y que vean la utilidad que pueda tener para su próximo ejercicio profesional. Entonces vamos a trabajar con el lenguaje de programación R. Este lenguaje nos va a permitir hacer ciertos cálculos estadísticos importantes. Y primero vamos a ver cómo se instala, ¿no? Ustedes se dirigen a el link para descargar el lenguaje como tal, ¿sí? Los paquetes de lenguaje en la dirección Clan Project. Esto va a estar adjunto a, imagino que el comentario que voy a poner arriba en la página donde sale el video, en módulo 7, ¿no? Y bueno, aquí van a tener el acceso a descargar. Lo que tienen que darle es descargar R 4.0.0 para Windows, ¿sí? Eh, sin ninguna dificultad. No creo que no es normal que conseguir gente que tenga otro sistema operativo. En cualquier caso, yo sé que WinR trabaja sin problemas para Apple. Lo que tendrían que revisar específicamente si hay versiones para Apple, ¿no? La otro que tienen que eso lo instalan primero. Lo otro que tienen que utilizar es RStudio, que es el editor por excelencia del lenguaje. Un editor es una aplicación que te permite usar un lenguaje de programación. El anterior instalan el lenguaje de programación para que la computadora lo detecte. Sin embargo, te necesitan a una herramienta que les va a permitir usar el lenguaje de programación con mucha facilidad, ¿sí? Entonces, fíjense acá. eh, Tenemos a RStudio, lo descargan en esta parte, ¿sí? En el link, o también va a estar montado en módulo 7. Descargan la versión gratuita. Y ahí le van a indicar que ustedes desean la versión para Windows, que les va a indicar. En este caso les llevaría para acá, ¿no? Primero tienen que instalar R, como les estoy diciendo, y después descargan RStudio. Entonces, esas serían las principales instrucciones para ello. Entonces, vamos de una vez a la herramienta. Ustedes ya instalaron, supongan que ya instalaron RStudio, abren la aplicación, esta sería RStudio. Y aquí pueden hacer los trabajos. Ustedes pueden crear un nuevo código dándole aquí a esta opción desplegable de acá, ¿sí? Y le dan a RScript. RScript le va a permitir aquí, les va a abrir esta ventanita. Esta ventanita ustedes pueden escribir los códigos que quieran y repetirlos y volverlos a utilizar la cantidad de veces que lo necesiten, ¿sí? Esta ventanita, bueno, yo lo tengo un poco modificado. Esta ventanita que está acá normalmente les va a salir acá abajo, ¿sí? Esta ventanita se llama la consola del lenguaje de programación. En ella van a estar saliendo los resultados para que vean. Yo puedo hacer cualquier operación matemática acá, como una pequeña calculadora que yo puedo utilizar. Sí, me da el resultado. Se lo pueden ver en la consola. Acá, vamos a borrar esto igualito. Acá van a tener todos los objetos que son estructuras lógicas variables que ustedes hayan guardado, ¿sí? Aquí almacenadas, y ustedes pueden consultar y saber qué es lo que tienen cargado y que pueden llamar en la consola. Ahorita vamos a ver cómo es ese asunto de llamar y de utilizar la consola, ¿sí? Entonces, fíjense. Vamos a revisar este que tengo aquí montado, donde les estoy explicando las funcionalidades básicas del lenguaje, lo que pueden hacer. Primero, fíjense, esta línea de código. Esta línea de código acá, con numeral, me permite, que está en verde en este caso, me permite escribir comentarios. ¿Sí? Los comentarios no se van a cargar cuando yo quiera ejecutar todo el código. Eso lo voy al lenguaje de programación. Eso uno lo escribe ahí para dejar comentarios, para la redundancia, ¿no? Dejar explicado algo sobre el código que estás escribiendo, indicar una respuesta de un resultado que tú quieras mantener ahí a simple vista, ¿sí? No es es útil para organizar el código y que se entienda. Entonces, fíjense que en R se pueden manejar varios tipos de datos. Nosotros tenemos los datos numéricos, ¿sí? Como este que está acá, es el 4. Para poder correr un código de la línea de código hay varias opciones. Una opción es sencillamente ubicar el cursor en la línea que vas a utilizar, que quieres cargar, y le das a Run. Ahí te va a arrojar el resultado. Fíjense, 4, bueno, 4. Otra opción para esto es que ustedes sombreen lo que quieren ejecutar y le dan a Run. O sea, pueden ejecutar varias líneas. O sea, pueden ejecutar esto así. Y se ejecutan las dos opciones. También sencillamente en la línea que a ustedes les interesa, ustedes le dan Shift Control Enter.
Bueno, no, Shift Control Enter no era bueno, disculpen, esa era la que venía después. Le dan a Control Enter primero. Y si le dan a Shift Control Enter va a cargar todo el código, que es todo lo que vamos a ver ahorita. Sí, entonces repito. Le dan a Run en la línea que quieren cargar, sombrean y le dan a Run en la línea que quieran cargar. Pueden sencillamente darle Control Enter y cargar la línea. Pueden sombrear y darle Control Enter y se carga todo. Y si quieren cargar todo el código de una vez, le dan Control Shift Enter al mismo tiempo. Entonces teníamos el numérico, el dato carácter, que sería una palabra, un conjunto de letras alfanumérico, puede tener números y letras, siempre va a estar escrito entre comillas. Y tienen los caracteres lógicos, que son verdadero y falso, que se escriben siempre en mayúscula. También pueden escribirlos como una letra mayúscula, la primera letra mayúscula, sí, va a ser considerado igual. Sin embargo, es preferible escribirlos completos por ciertas normativas o un consenso que hay entre los que trabajamos con R. Sí, tienen la opción de falso, tienen la opción verdadero. Es un dato que nada más puede tomar dos posibles valores, verdadero o falso. Ahora, podemos hacer ciertas operaciones con los números en R. Pueden sumar perfectamente. ¿Sí? Están viendo acá los resultados. Los resultados están saliendo aquí de este lado. Pueden restar, pueden multiplicar, pueden dividir, pueden sacar el módulo, que es obtener el residuo de una división, y pueden elevar al cuadrado perfectamente, sin ninguna complicación. Y si quieren aplicar raíz cuadrada, pues obviamente usan la definición matemática, ¿no? Dividen, ponen el exponente como un denominador y listo, y tienen la raíz cuadrada. Fíjense, nosotros podemos guardar información para luego utilizarla. En este caso se le llama variables en programación. Y yo quiero guardar el número 3 en mi variable. ¿Sí? La connotación para guardar o para asignar un valor a una variable en R es escribir el nombre de la variable. No puede comenzar con una letra, no puede comenzar con un signo especial a menos que sea el punto. ¿Sí? Y se le asigna se le asigna una especie de flechita, que es el menor que y el signo menos. Y se escribe el valor en el otro lado. ¿Sí? Eso va a almacenar la variable. Y se dan cuenta que la variable se almacena. Acá te indica, tienes el nombre de la variable y el valor que tiene. En este caso es un número, es un número, te va a mostrar directamente el número. Pueden llamar luego a la variable, fíjense, en otra línea de código estoy escribiendo el mismo nombre de la variable y sale el valor del número en cuestión que almacené en la variable. Puedo hacer operaciones y guardarlas como resultado de una variable. Miren, en este caso en la variable mi suma. Aquí te da el resultado, igualito lo podemos llamar y el resultado es 9, el resultado de la suma. También pueden guardar caracteres ahí sin problemas. ¿Sí? Fíjense, ahí se muestra el hola en el environment, en lo que es el ambiente de donde se guardan todas las cosas. Y se puede ver el resultado en caracteres acá. También pueden guardar operadores lógicos sin ningún problema. Y por último, es importante cuando estamos trabajando con estructuras de datos que sepan qué tipo de dato es. A veces es necesario, a veces no se dan cuenta que dato está resultando en unas operaciones que ustedes hagan. Ustedes pueden usar la función structure, que se simplifica con str, y les va a decir el valor. Fíjense, mi variable fue esta variable numérica que yo almacené acá. Entonces, yo puedo verificar qué tipo de variable es una variable numérica. Puedo ver en mi suma es una variable numérica, y puedo ver en carácter, fíjense que es un carácter, como indica acá. También pueden usarlo en mi lógico. Fíjense. Esto cuando ustedes escriben les da ciertas opciones, si tienen variables guardadas, o les dice algunas funciones que pueden utilizar, tomando en consideración lo que están escribiendo. En este caso yo voy a utilizar mi lógico, ¿no? Lo cargo y mira, me dice que es lógico o falso. Vamos a borrar acá. Pero esos eran valores puntuales. Ustedes también pueden guardar juntos un compendio de valores, un conjunto de valores, ¿sí? La primera estructura que nos permite hacer eso se le llama vector. Un vector en R en matemáticas se ve, pero ustedes lo trabajan en profundidad en matemáticas 4. Un vector es un arreglo de números, son como los arreglos que hemos visto en teoría en lo que eran los experimentos. Es un arreglo donde tenemos varios números, varios datos, disculpen, no tienen que ser a puro números. Sin embargo, todos los datos dentro del vector tienen que ser de la misma estructura, tienen que tener la misma naturaleza. Si ponen números en el vector, siguen siendo numéricos los valores que puedan agregar al vector.
Si es carácter, tiene que ser carácter todo. Si es lógico, tiene que ser lógicos todos, ¿no? Puedo mostrar los vectores, miren cómo se muestran. Se muestra la colección de números en este caso, se muestra la colección de caracteres y los resultados booleanos. Pueden perfectamente guardar un vector en una variable. Y podemos llamar esas partes de los vectores. Fíjense, yo quiero buscar y quiero sacar el 1. Entonces yo voy a abrir corchete para indicar, yo quiero que me des el valor de la posición 1. Bien, puedo buscar el de la posición 4, que es el 4. Ah, pero mira, aquí le estoy preguntando que me dé la posición 20. ¿Qué me va a decir? Me va a decir NA. NA significa no asignado, not assigned. Entonces en este caso, eh, no, porque no existe un número 20, pues no les va a traer un valor. También pueden traer varios al mismo tiempo, es decir, traer un subvector. Simplemente meten un vector indicando las posiciones que quieren extraer del vector. Sé que parece una combinación ahí, Inception, de vectores, pero así es como está configurado en la base de R. Pueden llamar las posiciones que les interesan. Capaz no es el mejor ejemplo porque están saliendo los mismos números. Vamos a ver los aleatorios para que vean acá. Vean los cambios. ¿Sí? Entonces puedo llamar al 1, la posición 4, la posición 20 no existe y tenemos la posición con varias opciones. ¿Sí? Se dan cuenta que está llamando el número de la posición. Les estaba diciendo precisamente que no pueden meter valores que no eran si nos vamos al vector de aquí arriba. ¿Sí? Y digamos que yo le pongo un carácter, fíjense lo que va a ocurrir con el vector. Todos se vuelven caracteres, porque al final todo tiene que ser del mismo valor, ¿sí? Si yo meto acá un booleano, un lógico, que sería el término booleano es informático, fíjense que se vuelve cero, porque en lo que es las variables lógicas, falso es 0, verdadero es 1, ¿sí? Entonces todo se va a volver la misma naturaleza, así que tengan cuidado porque les puede afectar los números. Tengo este otro vector, el vector b, ¿sí? Tenemos el vector b y el vector a. Podemos hacer operaciones con los vectores. Las operaciones van a ser posición contra posición. Es decir, voy a sumar los vector a con el vector b, se suma a se suma con b. El segunda posición, la segunda posición, y así va. ¿Sí? Fíjense. Si yo sumo acá a más b, me va a dar la suma. 3, en este caso, más 2, me da 5. 6 más 3, me da 9. Y así va. ¿Sí? Es bastante básica la idea. Lo mismo pasa con la resta, lo mismo pasa con la multiplicación y lo mismo pasa con la división. Ustedes dirán, ajá, pero si un vector, si no son del mismo tamaño, si no son del mismo tamaño, fíjense lo que ocurre. Yo puedo sumarle a un vector nada más con dos valores. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre. Cuando sumo acá, 1 se suma al 3, 2 se suma al 6, 1 se suma al 7, 2 se suma al 6. Y así va, se va repitiendo el vector hasta que se agote todo el otro vector. Hay otro tipo de estructura, las matrices. Las matrices serían arreglos cuadrados de varias dimensiones, dos dimensiones, ¿sí? Tenían un ancho y un largo. Eso lo verán en profundidad en matemáticas 4. Una matriz la podemos llamar de la siguiente manera, usando una función matriz. Una función en R funciona como cualquier función en matemática. Ustedes pasan un cierto valor, una variable, una estructura de datos, y la función les va a dar un resultado. ¿Sí? En este caso vamos a usar mi matriz. Vamos a el objeto de mi matriz, vamos a definir como aplicando la función matriz y vamos a utilizar el vector A. Sí, el vector A lo utilizamos para pasarle los datos a matriz. Realmente pueden escribir el vector directamente. ¿Por qué le pasó eso? Porque esos números, en este caso son números, se van a escribir fila a fila en la matriz para formarla. Le digo, me das una matriz con 2 filas y 4 columnas. Se va a guardar. Nosotros tenemos la matriz acá escrita, fíjense acá, después de haberla guardado. Se escribe con los números que hemos utilizado en el vector A. Si tienen dudas con alguna función, bueno, hay otras funciones, fíjense, por ejemplo está la suma, la puedo aplicar a un vector y me va a dar el resultado de sumar todos sus valores. Son ejemplos. De todas maneras, en la semana que viene les voy a explicar cómo se hacen funciones para que ustedes mismos aprendan a programar lo que necesitan.
una matriz, una función la pueden verificar utilizando signo de interrogación y el nombre de la función. Y eso les va a salir la documentación acá en inglés, desgraciadamente, para varios. Lo pueden buscar en internet también, en opciones en español. Y aquí les va a indicar el uso, cómo se escribe la función, todos los parámetros que tienen, todo lo que le pueden indicar a la función de, mira, dime la columna, dime la cantidad de filas, hazlo por fila, hazlo por columna. Quiero ponerle nombre a la matriz, a las columnas y las filas de la matriz. ¿Sí? Aquí les explica lo que pueden hacer con estas opciones, le da detalles si son necesarios, les indica el valor de resultado, si existe alguno, ¿sí? Y les da algunos ejemplos de cómo se utiliza aquí abajo. Ustedes pueden escribir esto directamente aquí sin problema, pueden escribir el de la suma, pueden escribir directamente en la consola. Y aquí te explica cómo se utiliza suma. Para llamar una matriz, para tratar una matriz y sacar pedazos de ella o un valor en específico, ustedes pueden utilizar los corchetes sin problema, indicando cuál es la posición. Ahí dice 3, veamos cómo era mi matriz. Se dice que estoy buscando en la fila 1 y en la columna 1, sería 3. Si doy en la 2, 3, en la fila 2 y en la columna 3, sería el 7. ¿Sí? Ustedes pueden llamar perfectamente dentro de la matriz utilizando vectores también para traer varias filas y traer pequeñas matrices. Las matrices, eso se me había pasado decirlo, las matrices tienen la misma limitación que el vector, todos los datos dentro de la matriz tienen que ser de la misma naturaleza. Y si no están de la misma naturaleza, la matriz lo va a volver a todos de la naturaleza con mayor sentido lógico, mayor jerarquía. Carácter es el más fuerte, luego viene número y por último el lógico. Luego vamos a ver cómo podemos unir varios tipos de estructuras, ¿sí? De datos. En este caso, para eso tenemos la tabla de data, el data frame. El data frame me permite unir como una especie de tabla de datos a nivel estadístico, como que ustedes pueden conseguir. O sea, ustedes consiguen data. La data realmente puede venir de varias naturalezas. Esta estructura les permite trabajar con todos juntos. Fíjense, voy a llamar varios vectores. Un vector de números, un vector de caracteres y un vector de booleano. Digamos que esta es la edad de un estudiante, si el estudiante es masculino o femenino y si el estudiante está repitiendo o no la materia. Por ejemplo, un supuesto de datos. No, si canceló un pago que tenía que hacer en la materia, disculpe. ¿Por qué? Aquí estoy creando la tabla de datos. Se me llama mi data, estoy usando la función dataFrame. Entonces voy estableciendo cómo se llama cada variable. La variable dat, que es lo que se constituye de los contenidos de la variable 1. Y así voy, género y cancelado. En este caso, ¿sí? Tengan cuidado porque los dataFrame deberían tener, cuando lo construyen, todas las columnas deberían tener el mismo tamaño porque les puede generar errores. Entonces podemos guardar el data frame. Fíjense cómo se ve mi data. Mi data se guarda como una tabla de datos con los nombres que me interesan, mostrándome cada una de las estructuras. Podemos igualito, como al estilo de las matrices, traer variables de la tabla de datos. Aquí tenemos el valor 1, 2, ¿sí? Y sería en este caso M, que está aquí 1, columna 2. Tenemos este data frame, fíjense que estoy utilizando. Esta connotación acá me dice de la 1 a la 3 y de la 2 a la 3. De la fila 1 a la 3, de la columna 2 a la 3. Específicamente me está trayendo eso. ¿Sí? Esta notación, miren lo que hace. Realmente esto lo que hace es crear un vector rapidito, con una secuencia de números. Podemos traer una columna nada más. Utilizando el signo de dólar, te permite traer la columna que estás llamando acá. Y pueden ver un resumen de la data utilizando el summary. Summary te permite ver el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, el máximo, la moda, la media si es necesaria. Te la muestra por cada variable. En género te dice hay hay dos F, hay dos femeninos y tres masculinos. Aquí tienen los resultados de la edad. Aquí trae cuántos falsos hay, cuántos verdaderos hay, cuál es la moda. ¿Sí? Esto les permite hacer una revisión rápida de los datos. Podemos crear una serie de variables que
que son categóricas, que permiten establecer categorías, ¿sí? Entre ellos, masculino, femenino, canceló, no canceló, ¿sí? Que puede estar relacionado con el lógico, ¿no? O son categorías, porque puede ser masculino, femenino, otro, satisfecho, no satisfecho, indiferente. Entonces eso se llaman factores en R. Un factor, miren, yo puedo convertir la variable 2 en factor. ¿Por qué? Porque tiene categorías, tiene dos categorías. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Fíjense que yo puedo escribir factor acá, estoy diciendo es un factor que se escribe, que tiene estas categorías y las categorías serían F y M. ¿Sí? Ustedes pueden indicarle perfectamente el nombre de las categorías en un vector con nombre. Sería fem, si me equivoco, femenino. Disculpen, es muy tarde ahorita, estoy masculino. ¿Sí? Entonces se guarda el factor y fíjense ahora las categorías son masculino o femenino. ¿Cuál es la ventaja de usar factores? Me permite hacer ciertos gráficos de una manera más rápida. Disculpen acá, esto tiene que verse bastante para que puedan salir los gráficos. Fíjense, automáticamente este gráfico, esta es la función de plotear, esta es la función que me permite graficar datos en R. Vamos a tener una sesión para estudiar al detalle esta y una función más avanzada todavía para que hagan mejores gráficos. Pueden ver la distribución entre masculino y femenino. Aquí tenemos 3 hombres y 2 mujeres. ¿Sí? Es una tabla de unos gráficos de barras. Un ejemplo, hay bastantes más opciones gráficas, esas las vamos a estudiar con calma después. Una última estructura de datos que existe son las listas, porque al final los data frames, las tablas de datos, permiten guardar distintas estructuras de datos organizadas. Sin embargo, los data frames no aceptan más nada que esté por debajo de ellos, a menos que esté por debajo de ellos, o sea, matrices y vectores. Un data frame no puede recibir otro data frame u otra estructura que se pueda crear uno. No puede guardarle algo que sea más complejo que él. Sin embargo, para eso existen las listas. Las listas permiten meter todo lo que tú quieras ahí. ¿Sí? Todo lo que tú hayas construido. Puedes guardar cualquier tipo de objeto o variable que tú crees en R, la puedes guardar en una lista. ¿Sí? Usando la función list, pueden ir guardando cada elemento de la lista, data, matriz, vector y factor. Fíjense que estoy guardando absolutamente todo lo que he creado. Pueden ver mi lista, vamos a usar mi lista primero, vamos a ver nada más la lista. Fíjense que me muestra la lista nada más, tiene data, es una tabla, es una data frame, la matriz, el vector y el factor. Puedo llamar solamente un elemento utilizando dobles corchetes indicando cuál es el elemento de la lista que quiero traer la matriz. Vamos a eliminar acá, que el problema son los gráficos, no es que esté haciendo algo malo acá, fíjense. Sería la matriz, lo que trae. Puedo escribir el 3 y traer el vector, ¿sí? Puedo traer por el nombre, quiero traer la data. Puedo consultar directamente una columna de la data usando doble signo de dólar. Va directamente a la data que me interesa, ¿sí? Podemos, bueno, aquí les dejo al final, son unas funciones estadísticas sencillitas. Ustedes vieron en estadística 1. Pueden sacar la media del vector A, si se acuerdan, el vector A tenía varios números. Entonces pueden sacar la media aritmética, pueden sacar la varianza, pueden sacar la desviación estándar, pueden sacar la correlación entre dos vectores. O sea, tienen dos conjuntos de datos, nos sacan la correlación de los datos. Pueden fácilmente, hay los otros indicadores estadísticos, kurtosis, asimetría, todo eso se puede calcular. Mínimo, máximo, cuartiles. Hay bastantes opciones. Ustedes pueden investigar en internet con más detalle qué opciones hay. Yo voy a ver si consigo un buen video que apoye lo que estoy explicando yo acá, porque sé que fue rápido. Lo importante es que ustedes se metan en esto, a ver, voy a poner 1 o 2 libros en módulo 7 de R para que lo puedan revisar el que quiera profundizar más. No se me estresen, no es complicado, vayan con calma, si quieren repiten lo que estoy haciendo acá. El código, voy a ver si módulo 7 me permite montarlo para que ustedes lo puedan manipular. La idea es que luego vamos a mandar un trabajo aplicado, necesitamos ver unas 2 clases. Creo que la tercera semana del curso hay un trabajo aplicado que entregar, algo sencillito. Un código, me entregan el código, capaz un informe, capaz no es necesario el informe. Y eso vale, si no me equivoco, eso vale un punto de la materia. ¿Sí?
Entonces con eso estábamos listos con este video.